Hola, mi nombre es Camila y vamos a hablar un poco sobre la citometría de flujo. Veremos un poco de las generalidades, los principales sistemas y componentes de un citómetro de flujo, el tipo de información multiparamétrica que se obtiene, la manera en que se analizan los datos. Vamos a hablar un poco sobre la separación celular por citometría de flujo y la aplicación de la citometría de flujo. Bueno, entonces tenemos que la citometría de flujo es una técnica de análisis que permite la caracterización fenotípica celular mediante el estudio de la dispersión de la luz y fluorescencias emitidas cuando la célula atraviesa un rayo láser. Esta se utiliza tanto en investigación básica como en el diagnóstico clínico y nos da información multiparamétrica de cada célula individual dentro de una población que puede ser heterogénea. La citometría de flujo detecta células individuales en suspensión que son arrastradas por un flujo de líquido y este las hace desfilar una a una. De esta manera son iluminadas por una fuente de luz. El citómetro recoge información de cada célula individual basada en las propiedades de dispersión de la luz y también en la emisión de fluorescencia si las células están marcadas con un fluorocromo. Y bueno, vamos a hablar sobre el citómetro de flujo. Este se encuentra compuesto por tres principales sistemas, que son el sistema de fluidos, el sistema óptico y el sistema electrónico. El sistema de fluidos tiene como función principal alinear y transportar a las células dentro de una cámara de flujo hacia las de luz. Por lo tanto, es necesario que la muestra se encuentre suspendida en un fluido. Para lograrlo, se aplica una propiedad hidrodinámica que consiste en la inyección de la muestra en el centro de una corriente de fluido envolvente, el cual puede ser agua o un buffer de fosfatos. Lo anterior se logra porque la presión de la muestra es mayor que la presión del líquido envolvente. Gracias a este sistema, las células pueden ser alineadas en fila india y de esta manera se asegura que el haz de luz incida sobre una célula a la vez. El sistema óptico está compuesto por láseres y filtros, los cuales se encargan de iluminar a las células y dirigir las señales resultantes hacia los detectores apropiados. Las células, al ser incididas por el láser, tendrán la capacidad de dispersar la luz de acuerdo con su tamaño y su granularidad. Y por último, el sistema electrónico. Una vez que la señal luminosa es generada cuando el haz de luz incide en la célula, este debe traducirse en señales electrónicas. El sistema electrónico consta de sensores luminosos como fotodiodos y fotomultiplicadores, que tienen la finalidad de convertir los fotones en electrones y estos a su vez en corriente eléctrica. De este modo, la señal eléctrica es recibida por la computadora y traducida en gráficos e histogramas. En cuanto a la dispersión de luz, tenemos que cuando la célula atraviesa el láser provoca una penumbra frontal y esta es proporcional al tamaño de la célula. A eso se le llama forward scatter. Y los orgánulos intracelulares producen difracciones de luz. El nivel de difracción será proporcional al nivel de complejidad o granularidad de la célula y a esto se le denomina side scatter. El tipo de información que vamos a tener van a ser medidas directas que nos dan información sobre el tamaño y la complejidad interna o granularidad de la célula. Y si la célula está marcada con un fluorocromo simple, como lo es la fluoresceína, o en tándem, como la ficoeritrina 6 y 7, podemos detectar la fluorescencia emitida por ese fluorocromo tras ser excitado por el láser. Tenemos como ejemplo una identificación de leucocitos de sangre periférica de acuerdo con su tamaño y granularidad. Los linfocitos son células pequeñas y poco granulares, por lo que se representan cerca del origen.
Luego siguen los monocitos con un tamaño y granularidad mayor. Y finalmente tenemos a los granulocitos, que son las células de mayor tamaño y de mayor complejidad. Al hacer el análisis de los datos, podemos obtener varios tipos de gráficos. Uno de estos es el gráfico de puntos, y este gráfico muestra la relación entre dos marcadores diferentes y muestra a cada punto como un evento. Definimos evento como a cualquier partícula que haya sido excitada por el láser. Por tal motivo, el desplazamiento de los puntos hacia la derecha indica la expresión de un marcador X, mientras que el desplazamiento de los puntos hacia arriba nos muestra la expresión de un marcador Y. También tenemos a los gráficos de densidad. Estos gráficos, además de representar a las poblaciones con base en la expresión de dos marcadores, muestran la frecuencia relativa, es decir, la densidad de las poblaciones. Por ejemplo, las poblaciones con mayor número de eventos se representan mediante tonos de gris más intenso. Esto en el gráfico de cebra. En el gráfico de pseudocolor se representan mediante colores cercanos al naranja. Y en el gráfico de contornos se representa mediante líneas. En la figura tenemos unas poblaciones de linfocitos T cooperadores y linfocitos T citotóxicos, que se encuentran representadas en gráfico de puntos, pseudocolor, cebra y contornos. Continuamos con los histogramas, y estos nos muestran la intensidad de expresión de un marcador versus el número de eventos. El desplazamiento de la curva hacia la derecha indica mayor expresión del marcador, mientras que la altura del pico indica la frecuencia de las células capturadas. En este sentido, es importante recalcar que el área bajo la curva contiene a las células que se están analizando. En la figura tenemos un histograma donde observamos dos picos. El pico de la derecha representa a las células positivas para el marcador de linfocitos T cooperadores CD4, mientras que el de la izquierda muestra a las células negativas para este marcador. Se observa que el pico de la derecha es más alto que el de la izquierda. Por lo tanto, existe un mayor número de linfocitos que expresan al marcador CD4, es decir, a los linfocitos T cooperadores, con respecto a aquellos que no lo expresan. Continuamos con los gráficos 3D. Este tipo de gráficos permite comparar a las poblaciones con respecto a la expresión de tres marcadores diferentes y la frecuencia relativa. Los histogramas también pueden ser representados en gráficos 3D, lo que permite la comparación de la expresión de dos marcadores diferentes versus el número de eventos. En la imagen tenemos dos gráficos tridimensionales. En el gráfico A encontramos un histograma tridimensional, el cual identifica las poblaciones de linfocitos T cooperadores y linfocitos T citotóxicos, de acuerdo con la expresión de CD4 y CD8. La altura de los picos indica el número de células registradas. Y en el gráfico B es un dot plot tridimensional que muestra a las poblaciones de linfocitos B, linfocitos T cooperadores y linfocitos T citotóxicos, de acuerdo con la expresión de CD3, CD4 y CD8. Y para finalizar, tenemos a los gráficos dot plots. Estos evalúan dos parámetros representando cada célula como un punto dependiendo del valor que posee para esos parámetros.
Este tipo de gráficos es útil para el diagnóstico diferencial cuando múltiples linajes celulares presentan el mismo primer parámetro y solo algunos presentan el segundo. Hablaremos un poco sobre la separación celular mediante citometría de flujo. Si tenemos un citómetro separador, se pueden purificar las células de interés, y esto se basa en la desviación electroestática de gotas cargadas eléctricamente, de forma en que las gotas que contienen el elemento de interés pueden ser cargadas con carga eléctrica positiva, negativa o pueden no llevar carga. Luego, estas gotas pasan a través de un campo electroestático creado por dos placas cargadas. Las gotas cargadas son atraídas por la placa de carga contraria y son desviadas a los tubos de recogida. La separación por citometría trae grandes ventajas, como lo son seleccionar la población a separar en base a múltiples parámetros. Se puede separar hasta 4 de sus poblaciones celulares de manera simultánea y además siempre da mucha pureza. Y ya para finalizar, hablaremos sobre una de las aplicaciones que tiene la citometría de flujo, y este es el inmunofenotipado. El inmunofenotipado se trata de la identificación y cuantificación de distintas poblaciones celulares en base a la expresión diferencial de marcadores de superficie o intracelulares. Este se realiza utilizando anticuerpos específicos frente a diferentes moléculas marcadoras simultáneamente. Cada anticuerpo está marcado con un fluorocromo diferente, es decir, que estaremos hablando de multifluorescencia. Por inmunofenotipo podemos realizar identificación de poblaciones celulares desconocidas o de poblaciones celulares conocidas. Podemos realizar el análisis de las posibles alteraciones en poblaciones celulares conocidas asociadas a diferentes patologías. Podemos identificar diferentes estados de diferenciación y activación. Y por último, se puede analizar modificaciones en la expresión de los marcadores como consecuencia de diferentes tratamientos. Mediante el inmunofenotipado podemos identificar diferentes poblaciones linfocitarias en base a sus marcadores de superficie. En esta tabla se muestra cómo, utilizando anticuerpos frente a los 5 marcadores, vamos a distinguir diferentes tipos de linfocitos en base a los marcadores que expresan o no expresan. Las enfermedades inmunológicas primarias o secundarias, así como diferentes infecciones, alteran la población linfocitaria. De esta forma podemos ayudar a detectar o podemos ayudar en el diagnóstico de estas patologías. En cuanto a las principales aplicaciones clínicas del inmunofenotipado, tenemos que en cuanto al cáncer se pueden realizar diagnóstico de leucemias y otro tipo de tumores, y que también se puede realizar la monitorización tras el tratamiento de leucemias. En inmunodeficiencias tenemos que se puede realizar el diagnóstico de inmunodeficiencias primarias y la monitorización y diagnóstico de SIDA. En la terapia celular y trasplante se pueden realizar estudios de histocompatibilidad para elegir el donante adecuado para trasplantes de médula ósea o de otro órgano. Esa fue toda mi relatoría y muchas gracias por su atención.